Comenzar con puntos extremos para el segundo parcial. ¿Cómo encontramos puntos extremos y así máximos o mínimos? Sí, dime. Ya. Vamos a compartir. Ahora pueden ver. ¿Me confirman? Ya, entonces puntos extremos o máximos y mínimos, ¿no? También que hay puntos y ya. Geométricamente, ahora que ya las funciones son de dos variables, entonces la gráfica ya va a ser en el espacio, ¿no? Un máximo y podemos tener mínimo, ¿no? O también lo que son los puntos y ya. De esa manera. Máximo, mínimo, puntos y ya. ¿Cómo calculamos los máximos y mínimos? Recordemos que en cálculo 1 utilizamos la derivada, ¿no ven? Y tenemos dos criterios para saber si es máximo o mínimo. El de la primera derivada y el de la segunda derivada, ¿no ven? En este caso, de la misma manera, primeramente vamos a hallar puntos críticos. ¿Cuáles van a ser los puntos críticos? Los puntos críticos son cuando o en los puntos donde las derivadas parciales se hacen cero, las primeras derivadas parciales, ¿está bien? O también en los puntos donde no están definidos. Esto más que todo se utiliza cuando el dominio es cesado en las esquinas del dominio. Nos puede decir que esta función simplemente está definido de x de 0 a 2 y en y de menos 1 a 3, digamos. Entonces es un rectángulo, ¿no ve? En las esquinas de ese rectángulo ya lo consideramos como puntos críticos. Eso no tenemos que olvidarnos. ¿Ya? Y en este caso se utiliza las segundas derivadas para poder hallar o para poder decidir si es máximo, mínimo, punto, sí, ya, ¿no ve? Que lo podemos ver de las siguientes maneras. Vamos a resolver este ejemplo. Tomemos esta función fxy que va a ser 2x al cuadrado menos y al cuadrado más 2xy. ¿Está bien? Lo primero que tenemos que hacer es hallar las derivadas parciales. La primera derivada parcial de orden 1. ¿Está bien? Entonces, vemos cuántas variables tiene. Tiene dos variables, x y y. Tenemos que derivar respecto a cada una de las variables. Derivada de f respecto a x. Podemos denotarlo de esta manera, ¿no ve? Derivada de f respecto a x. También podemos denotarlo f y subíndice x, ¿no ve? Que también quiere decir derivada de f respecto a x. ¿Ya? Entonces, derivamos esta función respecto a x. Todas las demás letras van a ser constantes, no es solamente x, lo tomamos como variable. Derivada de 2x al cuadrado, ¿cuánto es? 2 pasa a multiplicar y va a ser 4, ¿no? 4x. Derivada de menos y al cuadrado se hace 0. Más derivada de 2xy respecto a x, ¿qué va a quedar? 2y constante, derivada de x es 1, ¿no? Entonces simplemente queda 2y. Ahora derivamos respecto a y.
todo lo que sea distinto a y, cualquier letra o variable se convierte en constante, ¿no ve? Entonces, derivada de 2x al cuadrado respecto a y es 0. Derivada de menos y al cuadrado respecto a y es menos 2y. Derivada de 2xy respecto a y, 2x es constante, derivada de y es 1, simplemente queda 2x. Entonces, el siguiente paso es hallar los puntos críticos. Hallar los puntos críticos. ¿Está bien? Tenemos que hallar los puntos críticos. ¿Cómo hacemos eso? Igualamos a 0 las derivadas parciales. Como no tenemos dominios cesados, tampoco hay indeterminaciones para ver que no están definidos. Simplemente vamos a igualar a 0, ¿no ve? Entonces, igualando a 0, tenemos 4x más 2y igual a 0, menos 2y más 2x igual a 0. Resolvemos este sistema, es de 2 por 2. No podemos sumar esto de acá, vamos a tener 6x igual a 0. Y de ahí vamos a tener x igual a 0, ¿no ve? De 2, reemplazando eso en 2, vamos a tener y igual a 0, ¿no ve? O si quieren de la ecuación 2, x es igual a y, reemplazando aquí vamos a tener x igual a 0 y y igual a 0. Encontramos solamente un punto crítico, que es el punto 0, 0. Ahora, el siguiente paso es analizar estos puntos críticos, ¿está bien? Para ver si es máximo o es mínimo. ¿Ya? Tenemos que analizar eso. ¿Cómo hacemos? Para ello se utiliza normalmente el hessiano, que es el determinante del hessiano, en otras palabras, que es, para eso hallamos las segundas derivadas, fxx, fxy, fyx y fyiy. Hallamos las segundas derivadas. ¿Ya? Claramente aquí tenemos que fxx, la segunda derivada de f respecto a x, a lo que ya teníamos la derivada de f respecto a x, nuevamente volvemos a derivar respecto a x. A esta función, derivada de respecto a x de 4x más 2y es 4, ¿no ve? Y la derivada respecto a y dos veces. A la derivada de f respecto a y, lo volvemos a derivar respecto a y nuevamente y tenemos menos 2, ¿no ve? Y las derivadas cruzadas fxy, que es 4x más 2y, derivamos respecto a y, eso sale 2, ¿no ven? Entonces, eso tenemos acá, ¿no es cierto? El hessiano se convierte en 4, 2, 2 y menos 2, ¿no ven? Reemplazando. Ahora, ¿cómo utilizamos este criterio? Hallamos esta determinante que lo hemos llamado delta 1. Preguntamos si delta 1 es mayor que 0, ¿hay máximo o mínimo? ¿Cómo vamos a saber si es máximo o mínimo? Vamos a tomar delta 2, que va a ser simplemente fxx, o en otro caso fyiy, cualquiera de los dos, ¿está bien? Si ese valor delta 2, que es fxx, aquí también lo hemos anotado, si es menor que 0, va a ser máximo. Si es mayor que 0, va a ser mínimo, ¿está bien? Ahora, ¿qué pasa si esta determinante delta 1 es menor que 0? Directamente decimos que es punto silla, ¿ya? O también de otra manera directamente podemos calcular esto, que es este criterio que está ahí, delta 1. ¿No ve? fxx, fyiy menos fxy al cuadrado
que básicamente es lo mismo, ¿no? Que estuviéramos en el hessiano, el determinante. Y de ahí, si es mayor que 0, si es menor que 0, preguntamos, ¿no? El mismo análisis. Si es mayor que 0, entonces nos concentramos en delta 2, ¿verdad? Y hacemos la misma pregunta. ¿Bien? Cualquiera de los dos. Entonces, en este caso ya las derivadas lo hemos vuelto a calcular, estas segundas derivadas. Puede ser en esta notación o esta notación es equivalente, ¿no ve? Cualquiera. Por simplicidad se utiliza esta notación para no anotar tantas cosas, ¿no ve? Bien. Entonces calculamos el determinante del hessiano. Va a ser 4, 2, 2 menos 2. Si aquí depende todavía de x y de y, tenemos que reemplazar el valor del punto crítico, que en este caso es 0 en x y 0 en y. No hay nada que reemplazar, lo dejamos ahí, ¿no ven? En este caso, delta 1 va a ser entonces, multiplicamos de manera cruzada, diagonal principal 4 por 2, menos diagonal secundaria 2 por 2, 4. Menos 12, menor que 0, entonces es punto silla, ¿no ven? Se tiene punto silla en el punto 1, 0, 0. No hay ni máximo ni mínimo, solamente punto silla. ¿Ya? Eso. Ahora, no sé si tienen exámenes pasados del segundo parcial. Podemos resolver tal vez alguno. ¿Ya? Porque aquí, este ejemplo más vamos a verlo. No es ni máximo ni mínimo. Como en este caso, nos podemos fijar. Normalmente su gráfica de un punto silla es como una silla de montar, de caballo. Si nos fijamos hacia aquí, parece mínimo, ¿no ven? Está bajando. Pero si nos concentramos en esta parte, parece máximo, está subiendo, ¿no ven? Entonces no es ni máximo ni mínimo. En una dirección es máximo y en otra es mínimo, ¿no ven? Eso quiere decir. Entonces vamos a ver este ejemplo más. Ejemplo 2, fxy, 3x al cubo menos 2x al cuadrado y más 2y al cuadrado. ¿Ya? Entonces, lo primero, ¿no ve? Tenemos que hallar los puntos críticos. ¿Ya? Entonces, vamos a derivar respecto a x inicialmente. Derivada de 3x al cubo, ¿qué va a ser? 3 pasa a multiplicar, 3 por 3 es 9, x al cuadrado, ¿no ve? Reducimos en 1 el exponente. Bien. Menos. Derivamos respecto a x, ¿qué va a quedar? 2 pasa a multiplicar, menos 4x, y es constante, se mantiene. Derivada de 2y cuadrado respecto a x es 0, ¿no ve? Ya no tenemos que anotar nada. Y eso lo igualamos a 0, ¿no ve? Para poder hallar los puntos críticos. Derivada de f respecto a y. 3x al cubo va a ser 0. Derivamos esto respecto a y tiene exponente 1. Su derivada va a ser 1 y se mantiene la constante, ¿no? Menos 2x al cuadrado. Más derivada de 2y cuadrado es 4y. Igualamos a 0 y resolvemos esas ecuaciones. ¿Ya? Bien, de la ecuación número 2 tenemos y igual a 1 medio x al cuadrado, ¿no ve? Menos 2x al cuadrado pasa al lado derecho con signo cambiado. 2x al cuadrado. 4 pasa a dividir. 2 entre 2 va a quedar, o 2 entre 4 va a quedar 1 medio, ¿no ve? Por x al cuadrado. Reemplazamos esto en la ecuación 1. Tenemos 9x al cuadrado menos 2x al cubo, ¿no ve?
4 entre 2 es 2. X al cuadrado por x es x al cubo, ¿no ven? Factorizamos x al cuadrado, vamos a tener x al cuadrado por 9 menos 2x. 2 factores igualado a 0. Igualamos cada factor a 0. x1 igual a 0 vamos a tener el primero. Y del otro vamos a tener x2 igual a 9 medios. Reemplazamos para el primero. x1 igual a 0. Y va a ser 1 medio de 0 al cuadrado. 0, ¿no? Y1, 0. Para x2 igual a 9 medios. Reemplazamos y2. 9 medios al cuadrado. 81 cuartos. ¿Qué va a quedar? Si no. 81 cuartos. Entre 2 va a ser 81 octavos. Entonces aquí hay un error. Esto debería ser 81, ¿no ve? Correcto, entonces eso lo vamos a cambiar. Y lo vamos a poner 81. Esto tiene que corregir. Es un poco incómodo escribir en el táctil. Vamos a intentar. $81. ¿Ya? Entonces tendríamos 81 octavos, esos 2 puntos. Tenemos 2 puntos críticos. El primer punto x1, y1, 0, 0. El segundo punto crítico, 9 medios y 81 octavos. ¿No ve? Esto también hay que corregir. $81 octavos. Bueno. Entonces, necesitamos las segundas derivadas, ¿no? Para analizar los puntos críticos. Derivamos f respecto a x 2 veces. Y recordemos que esto también podemos escribirlo de esta manera, ¿no? Podemos utilizar esa notación o cualquiera. Podemos poner fxx también, ¿no ve? Es otra notación, aquí f y y. ¿Ve? Cualquiera. Y esto es lo mismo que fxx o fxy y f y x, eso tienen que coincidir, ¿no? Entonces derivamos f respecto a x 2 veces. Aquí está derivada de f respecto a x. Volvemos a derivar respecto a x. Derivada de 9x al cuadrado respecto a x es 18x. Derivada de menos 4xy va a ser menos 4y. ¿No es cierto? Lo mismo, derivamos f respecto a y 2 veces. Entonces, derivada de menos 2x al cuadrado respecto a y. Es constante esto, porque estamos derivando respecto a y. Su derivada va a ser 0. Más derivada de 4y respecto a y es 4, ¿no ven? Entonces, eso está aquí. Las derivadas cruzadas. Derivada de f 2 veces. Primero respecto a x, luego respecto a y. Derivada de f respecto a x, aquí tenemos, lo derivamos nuevamente respecto a y, va a quedar menos 4x solamente. Debería salir lo mismo si derivamos respecto a y primero y luego respecto a x. Agarramos esto y derivamos respecto a x, va a ser menos 4x, ¿no ven? Sale lo mismo. Entonces, el determinante del hessiano lo ordenamos fxx, aquí está, 18x menos 4y. fxy menos 4x menos 4x siempre sale lo mismo. Es una matriz simétrica el hessiano. Derivada de f respecto a y 2 veces. Aquí está 4. Lo ordenamos de esa manera. ¿Ya? Entonces, ahora ya tenemos el hessiano. Tenemos que analizar para cada punto, como habíamos dicho anteriormente. ¿Ya? Primeramente, para el primer punto crítico, punto 1, 0, 0. Delta 1 va a ser, reemplazamos aquí 0, 0. 18, 0 menos 4 por 0 va a ser 0. Menos 4 por 0 es 0. Menos 4 por 0 es 0 y aquí simplemente 4. Multiplicamos de manera
cruzada, el determinante, 0 por 4 es 0, menos 0 por 0 es 0. Entonces, en este caso, el determinante ha salido 0. Si recordamos nuestros criterios, aquí, si es mayor que 0, es máximo o mínimo. Si es menor que 0, es punto silla. ¿Qué sucede entonces cuando es igual a 0? ¿Qué podemos concluir? Es punto silla, va a haber máximo o mínimo. ¿Qué podemos decir? Nada, este criterio no funciona. No nos dice nada, entonces no se puede asegurar nada. No podemos decir si es máximo o mínimo. Ni tampoco podemos decir que es punto silla. Puede que no sea ninguno, puede que sea tal vez máximo, puede también que sea mínimo. ¿Ya? En cambio, para el punto 2, 9 medios y 81 octavos, en este caso, debería ser 9, 81 octavos. ¿Vale? Reemplazamos. 18 por 9 medios, 18 por x menos 4y. Entonces, menos 4 por 81 octavos debería ser, ¿no? Aquí. Vamos a corregir esto de acá. Probablemente cambie. ¿No ven? El análisis. 81 octavos. 81 octavos. ¿Cuánto sale 18 por 9 medios menos 4 por 81 octavos? ¿Cuánto sale? Calculen, por favor. 18 por 9 medios menos 4 por 81 octavos. Ya, 81 medios. Ya, gracias. Ahora multiplicamos diagonal principal, 81 medios por 4. 4 entre 2, 2. 2 por 81, 162, ¿no ve? En la diagonal principal, el producto, 162. Menos 324, esto es negativo, ¿no ve? El número más grande tiene signo negativo. Entonces, como es menor que 0, nuestro criterio nos dice que es punto silla, ¿no ven? Punto silla si es menor que 0. Entonces decimos que hay punto silla en el punto 9 medios y 81 octavos, ¿no ven? Eso. ¿Tienen alguna pregunta con este ejercicio? ¿Alguna duda, inquietud? ¿Hay alguna pregunta? No, ninguna. ¿Qué dice? Sí, sí. Exacto. Exacto. Reemplazamos aquí en las segundas derivadas, ¿no? 18 por 0 menos 4 por 0 es 0, ¿no? Menos 4 por 0, 0. 0 y aquí 4 nomás. Sí, reemplazamos. ¿Alguna otra pregunta? No hay ni una pregunta. ¿Qué pasa si, o sea, qué pasa si nos dicen, verifícame si este punto, o dime si este punto es máximo o es mínimo, ¿qué es? ¿Cómo hacemos cuando aquí sale 0, el determinante del hessiano sale 0? O si quieren, si reemplazamos
esta condición de acá. El producto de las segundas derivadas menos la derivada cruzada al cuadrado sale 0. Que es lo mismo aquí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo decidimos si es máximo o mínimo? ¿Alguna idea? ¿Cuándo se dice que hay máximo en un punto? ¿O que un punto es máximo? ¿Cuándo se dice eso? No. La definición, el criterio para decidir si es máximo o mínimo es eso. Pero la definición de máximo, ¿qué quiere decir? Si quieres verlo geométricamente también. ¿Cómo te das cuenta que un punto es máximo? Es el punto es más alto, ¿no ve? En un vecindario, en cierta esfera de puntos, ¿no ve? En un cierto radio, ¿no ve? En un cierto vecindario. Y el mínimo es el punto más bajo, ¿no ve? Entonces, si este criterio no funciona, tenemos que irnos a la definición. Obviamente no podemos garantizar, tendríamos que utilizar todos los puntos, ¿no? Pero sí tal vez podríamos estimar, ¿no? Es decir, podemos tomar dos puntos cercanos ahí, tanto a X y a Y y a los dos a la misma vez. Es decir, podemos tomar estos puntos. Vamos a hacer así, vamos a analizar. Qué bacán. Como era el punto 0, 0, el que es donde hay algún problema, no podemos decidir. Nos damos estos puntos. 0.01, ¿no ve? En X, uno mayor. Y en Y lo mantenemos. Calculamos cuánto sale para ahora menor ya también, con negativo. No son puntos cercanos al 0, 0. Menos 0,01. Y ahora avanzamos en Y ya también. ¿Qué sucede? Aquí no se puede poner un puntito. ¿Cómo hacer eso? 0. 0.01, ¿no ven? O menos 0.01 en este caso, ¿no? Y también necesitamos el punto en cuestión, cuánto sale. Y podemos calcular más para qué sucede cuando aumentamos en uno ambos. ¿No ven? Vamos a calcular eso. Y nos falta todavía incluso menos, menos, el otro más, menos, ¿no? Todas las combinaciones posibles. Y evaluamos, pues, cuánto sale aquí, cuánto sale ahí. 0, 0 es 0. 0, 1, no sé cuánto sale, ¿no ve? Y vemos si esto es más pequeño que todos o es más grande que todos, ¿no ve? O para algunos es más grande y para los otros más pequeño. Y si sucede ese caso, que para algunos es más grande 0, o sea, es decir, algunos son negativos, otros positivos, entonces punto sí, ¿no ve? Si es 0 es más pequeño que todos estos, es decir, todos los de acá son mayores a 0, entonces mínimo, ¿no ve? En cambio, si todos son menores a 0, entonces es máximo, ¿no? Podemos ir hasta ese extremo, digamos, hasta verlo por definición, porque no funciona este criterio cuando es igual a 0. ¿Ya?
¿Alguna pregunta? ¿Duda? Bueno, entonces tendrían que proceder de esa manera. ¿Está bien? Por lo general, en muy pocos casos sucede esto. Bien. Otro ejemplito más. Veamos. Tomemos la función x menos 3 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado. Si se dan cuenta, si lo ponemos z, esto es un... ¿Qué superficie es? Pueden conocer. Z igual a x menos 3 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado. Es un paraboloide, así va, ¿no ven? Entonces va a haber un mínimo. Un mínimo en el centro va a haber, ¿no ven? Y ya lo podemos ver de manera directa eso, ¿no ven? En x3, 5 va a haber, y z igual a 0, va a haber el mínimo, ¿no ven? Todo lo demás va a ser hacia arriba. Analíticamente lo vamos a verificar. Derivada de f respecto a x va a ser 2 por x menos 3. Derivada de x menos 3 respecto a x es 1, ¿no ven? Por regla de la cadena. Entonces ya no es necesario poner nada. Derivada de f respecto a y es 2 por y menos 5, ¿no ven? Igualamos a 0 ambos. De la primera tenemos x igual a 3, de la segunda y igual a 5. Entonces el punto crítico es punto 1, 3, 5. Hay que analizar estos puntos críticos. Derivada de f respecto a x dos veces. Simplemente va a ser 2, ¿no ve? Derivada de 2x respecto a x es 2. Lo mismo para y, volvemos a derivar respecto a y. Derivada de 2y respecto a y es 2. La derivada cruzada, como no aparece y en la derivada de f respecto a x, todo esto es constante, ¿no ve? Para derivar respecto a y. Entonces, derivada de f respecto a x luego respecto a y es 0. Armamos el hessiano en determinante. El primero es 2, luego 0, 0, 2, ¿no ve? Multiplicamos de manera cruzada. Esto sale 4, ¿no ve? Es mayor que 0. Entonces existe máximo o mínimo, ¿no ve? No hay nada que reemplazar en este punto, ¿no? No hay x ni y. Entonces directamente es 4 mayor que 0. ¿Cómo nos damos cuenta si es máximo o mínimo? Tomamos la primera entrada, que es fxx. En este caso es 2. Es mayor que 0, entonces va a ser mínimo, ¿no ve? Por lo tanto, se tiene mínimo en el punto 1, 3, 5, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Duda?